En 1991, un estudiante finlandés de 21 años, sentado frente a una computadora en su dormitorio, cambió el curso de la historia de la tecnología con solo 30 líneas de texto. Su nombre era Linus Torvalds, y ese día, el 25 de agosto, publicó un mensaje en un grupo de noticias de Internet que decía: "Hello, everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU, for 836, 486, AT clones. This has been brewing since April and is starting to get ready." Ese simple mensaje, dirigido a unos pocos cientos de entusiastas del sistema Minix, fue el nacimiento oficial de Linux. Nadie lo sabía entonces, pero ese hobby se convertiría en el sistema operativo más influyente del mundo. Linus no buscaba hacer dinero ni fama. Solo quería un sistema operativo que funcionara bien en su nuevo PC con procesador Intel 386. No podía pagar Unix, el sistema más potente de la época, y los sistemas disponibles eran caros, cerrados y limitados. Así que decidió crear el suyo propio. No lo hizo desde cero. Se inspiró en Minix, un sistema educativo creado por Andrew Tannenbaum, pero con una diferencia fundamental. Mientras Minix era solo para enseñar, Linus quería construir algo que realmente funcionara, y a diferencia de otros sistemas, decidió que su código sería completamente abierto. Cualquiera podría verlo, modificarlo y mejorarlo. Este acto aparentemente pequeño fue revolucionario. En una industria dominada por gigantes como Microsoft, Apple e IBM, donde el software era un bien privado y secreto, Linus abrió las puertas. El código de Linux no era propiedad de una empresa, era de todos. El nombre Linux no fue idea de Linus. Él quería llamarlo FreeX, una mezcla de Free, Freak y Unix. Pero cuando subió los archivos a un servidor de la Universidad de Helsinki, el administrador del sistema, Ari Lemke, pensó que FreeX sonaba mal y lo cambió a Linux. El nombre se quedó. En los primeros meses, Linux era un proyecto rudimentario. No tenía red, no tenía interfaz gráfica, apenas tenía drivers, pero tenía algo invaluable. Funcionaba. Y Linus lo compartió con el mundo. Pronto, programadores de todo el mundo comenzaron a descargar el código, a probarlo, a corregir errores y enviar mejoras. Desde Alemania, Estados Unidos, Japón y Australia llegaron parches, sugerencias y nuevos módulos. La comunidad creció rápidamente. En 1992 ya había más de 100 desarrolladores activos. En 1993, el número superó los 500. Lo que impulsó este crecimiento no solo fue la tecnología, sino la filosofía. Linux representaba la libertad. Libertad de usar, libertad de estudiar, libertad de modificar y libertad de distribuir. Era el nacimiento del software libre como movimiento global. En 1994, Linus lanzó la versión 1.0 del kernel de Linux. Ya no era un hobby, era un sistema operativo real, con soporte para redes TCP/IP, sistemas de archivos ext2 y multitarea. Y lo más impresionante, era más estable que Windows 95 que se lanzó ese mismo año. Empresas pequeñas comenzaron a usarlo en servidores, universidades lo adoptaron para investigaciones y la comunidad seguía creciendo. Pero Linux no estaba solo. A su alrededor surgía un ecosistema. Proyectos como NGU, liderados por Richard Stallman, ya habían creado herramientas esenciales como el compilador GCC, el depurador GDB y el shell bash. Faltaba un kernel. Linux lo completó. Así nació GNU Linux, aunque el mundo lo conoció simplemente como Linux. Para 1995, Linux ya no era una curiosidad, era una alternativa real, y el mundo estaba a punto de cambiar. A mediados de los 90, Internet explotó. El mundo descubrió la web, el correo electrónico, los foros y el comercio electrónico. Y cada uno de esos servicios necesitaba servidores, muchos servidores. Microsoft ofrecía Windows NT, un sistema potente pero caro, propietario y, para muchos, inestable. Unix era la opción profesional,
pero su precio era prohibitivo para startups y pequeñas empresas. En ese vacío, Linux encontró su oportunidad. Era gratuito, estable, ligero y, lo más importante, podía instalarse en hardware barato. Fue el nacimiento del trío ganador del web: LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Apache, el servidor web más popular del mundo, corría principalmente sobre Linux. MySQL, la base de datos de código abierto, también. Y PHP, el lenguaje de programación del 2.0, se integraba perfectamente con ambos. Cualquier persona con un PC viejo y una conexión a Internet podía montar un sitio web sin pagar una sola licencia. Fue una revolución democrática. Empresas como Yahoo, eBay y Amazon construyeron sus primeras infraestructuras sobre Linux. Pero el caso más emblemático fue Google. En 1998, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, decidieron que sus servidores no serían mainframes de IBM ni estaciones Sun, sino PCs baratos con Linux. Fue una decisión audaz, casi herética, pero funcionó. Google construyó su imperio sobre una granja de servidores económicos, todos ejecutando una versión personalizada de Linux. La estabilidad del kernel, la capacidad de personalización y el bajo costo de operación fueron claves para su escalabilidad masiva. Hoy, Google tiene millones de servidores y todos, sin excepción, usan una variante de Linux. No fue solo Google. Amazon construyó AWS, la nube más grande del mundo, sobre Linux. Facebook, en sus inicios, corrió en servidores con Linux. Wikipedia, la enciclopedia libre, vive en servidores con Linux. Más del 75% de los servidores web del mundo usan Linux. Y todo esto sucedió porque una comunidad global de desarrolladores decidió que el software no debía ser un bien privado, sino una herramienta colectiva. Linus Torvalds no buscaba dominar el mercado, solo quería un sistema que funcionara. Pero, al abrir el código, permitió que miles de mentes brillantes lo mejoraran. En 1996, lanzó la versión 2.0 del kernel, que introdujo soporte para múltiples arquitecturas, incluyendo procesadores no Intel. Fue un salto masivo hacia la portabilidad. Para 2000, Linux ya no era un sistema marginal, era una alternativa seria. Y entonces ocurrió algo inesperado: la adopción corporativa. Empresas como IBM, que en los 90 veía a Linux como una amenaza, invirtieron miles de millones de dólares en su desarrollo. En 2001, IBM anunció que invertiría $1.000 millones en Linux. Fue un respaldo masivo. Otros gigantes siguieron: Oracle, Hewlett Packard, Intel. Linux dejó de ser un hobby y se convirtió en una plataforma empresarial. Pero Linus Torvalds no se vendió. Rechazó ofertas multimillonarias para privatizar el proyecto. Prefirió mantenerlo bajo la filosofía del software libre. En 2004, la Open Source Development Labs, OSDL, lo contrató para que se dedicara a tiempo completo al desarrollo del kernel. No era un salario deslumbrante, pero le permitió vivir de su creación sin comprometer sus principios. El modelo de desarrollo también evolucionó. Linux adoptó un modelo de desarrollo descentralizado, pero jerárquico. Linus Torvalds sigue siendo el dictador benevolente del kernel. Él tiene la última palabra sobre qué parches se integran. Pero detrás de él hay una red de mantenedores de subsistemas. Uno para la red, otro para el sistema de archivos, otro para la arquitectura x86, etc. Este modelo único en el mundo del software ha demostrado ser extremadamente eficiente. En 2010, el kernel de Linux recibía más de 10.000 líneas de código nuevas por día. Y todo esto coordinado por voluntarios, empleados de empresas y entusiastas de todo el mundo. Linux no solo ganó en servidores, también comenzó a ganar terreno en estaciones de trabajo. Ingenieros, científicos, desarrolladores y administradores de sistemas lo adoptaron por su estabilidad, flexibilidad
y poder. No necesitaban una interfaz gráfica para todo. Podían controlar su sistema con comandos, automatizar tareas y tener un control total sobre su entorno. Distribuciones como Red Hat Enterprise Linux y SUSE Linux Enterprise se convirtieron en estándares en empresas y gobiernos. Mientras tanto, en el mundo del entretenimiento, Linux también estaba presente. Los estudios de animación como Pixar y DreamWorks usaban Linux para renderizar sus películas. Los supercomputadores que simulaban efectos especiales, clima o física cuántica corrían Linux. Fue entonces cuando el mundo comenzó a entender. Linux no era solo un sistema para servidores, era el sistema operativo del futuro. En 2010, Linux dio un salto que nadie esperaba. Dejó de ser solo un sistema para servidores y comenzó a invadir nuestros bolsillos. Todo gracias a Android. El sistema operativo más usado del mundo no es Windows, no es iOS, es Linux. Android está construido sobre el kernel de Linux y desde su lanzamiento ha democratizado el acceso a la tecnología. Hoy, más de 3.000 millones de personas usan Linux todos los días, sin saberlo. Cada vez que desbloqueas tu teléfono, envías un mensaje, navegas por Internet o usas una app, estás usando una versión de Linux. Y no solo en smartphones. Smart TVs, relojes inteligentes, drones, routers, cámaras de seguridad, consolas como la Steam Deck y hasta los sistemas de infoentretenimiento de Tesla corren Linux. Es el sistema operativo invisible que está en todas partes. Pero su dominio no se queda en la Tierra. En la Estación Espacial Internacional, ISS, los astronautas usan laptops con Linux. Los rovers de Marte, como el Perseverance, corren una versión de Ubuntu. Los cohetes de SpaceX utilizan Linux en sus sistemas de vuelo y control. Y los 500 supercomputadores más potentes del mundo son 100% Linux. No hay competencia. Linux es el sistema operativo del espacio, de la ciencia y del futuro. ¿Por qué? Porque en el espacio no puedes llamar al soporte técnico. Necesitas un sistema que sea estable, seguro, personalizable y que puedas auditar completamente. Solo Linux ofrece eso. En 2023, la NASA confirmó que migró todos sus sistemas no críticos de la ISS, de Windows a Linux, tras un incidente con un virus. Un simple USB infectado con el gusano w32.gamima.ag comprometió varios equipos. Fue la gota que colmó el vaso. Linux, siendo de código abierto, permite a los ingenieros revisar cada línea de código, optimizarlo para el hardware y garantizar que no haya puertas traseras. Es confianza absoluta. Este mismo principio se aplica en la inteligencia artificial. Empresas como Google, Meta y Tesla usan Linux para entrenar sus modelos de IA, porque necesitan un sistema que pueda manejar miles de GPUs en paralelo, con bajo consumo de recursos y máxima eficiencia. Linux es el único sistema que lo permite. En 2025, ByteDance, TikTok, lanzó Seed, una IA de código abierto, entrenada con datos de comportamiento humano, y está hecha para correr en Linux. No es un sistema cerrado. Es una plataforma abierta donde cualquiera puede contribuir, modificar y usar la tecnología. Esta filosofía de open source es lo que ha permitido a Linux sobrevivir y dominar. No depende de una sola empresa, no tiene un dueño. Es una creación colectiva, mantenida por miles de desarrolladores, empresas y entusiastas de todo el mundo. Y eso lo hace resistente, adaptable y eterno. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Linux demostró su valor. Los hospitales, laboratorios y centros de investigación usaron supercomputadores con Linux para simular el comportamiento del virus, acelerar el desarrollo de vacunas y modelar la propagación de la enfermedad. Sin Linux, esa respuesta global habría sido imposible. Y en el mundo empresarial, Linux sigue siendo el rey. Empresas como Amazon, Google y Facebook construyeron sus imperios sobre Linux. Amazon Web Services, Google Cloud y Facebook's Data Centers son infraestructuras masivas basadas en Linux. No pagan licencias, no están atados a proveedores, tienen el control total y pueden escalar a millones de usuarios sin problemas.
Incluso en el mundo del entretenimiento, Linux es protagonista. Estudios como Pixar y DreamWorks usan Linux para renderizar películas de animación. Los efectos especiales de Hollywood, los juegos 3A y los sistemas de streaming como Netflix dependen de servidores con Linux. No es una moda, es una realidad. Linux no es solo un sistema operativo, es la columna vertebral de la civilización digital moderna, y su dominio sigue creciendo. En 2025, algo fundamental cambió en la industria tecnológica. El modelo de software propietario, dominado por gigantes que cobraban licencias millonarias, comenzó a colapsar, y en su lugar surgió un nuevo paradigma, el software como infraestructura común. Linux fue el catalizador de esta transformación. Hoy, empresas como Google, Meta y Amazon no pagan por el sistema operativo de sus servidores. No pagan porque no hay nadie a quien pagarle. Linux no tiene dueño. Pero eso no significa que no tenga valor. Al contrario, el valor de Linux es incalculable. Según un estudio de la Linux Foundation, si se intentara recrear el kernel de Linux desde cero, costaría más de $30 millones. Y aún así, es gratis. Este es el gran secreto de Linux. No es un producto, es una plataforma. Y las plataformas crecen exponencialmente. Cada contribución, cada parche, cada mejora se convierte en un activo colectivo. Empresas que antes competían, como Intel, AMD, Google y Microsoft, ahora colaboran en el desarrollo del kernel. Porque todos ganan cuando Linux mejora. Intel aporta optimizaciones para sus procesadores. AMD lo hace para sus GPUs. Microsoft, que en los 90 llamaba a Linux un cáncer, ahora es uno de sus mayores contribuidores, porque sus servicios en la nube, como Azure, dependen de él. Este modelo de colaboración competitiva ha roto todos los esquemas económicos tradicionales. Ya no se trata de vender software, se trata de crear un ecosistema que genere valor. Y Linux lo ha hecho a escala planetaria. En 2026, la Unión Europea adoptó Linux como sistema operativo oficial para todos sus organismos públicos. No por ideología, sino por seguridad, soberanía tecnológica y ahorro de costos. El mismo camino siguió India, que migró millones de computadoras escolares a una distro basada en Linux. Y Argentina, que lanzó un Plan Nacional de Software Libre para el Estado. Estos movimientos no son aislados, son parte de una tendencia global, la descolonización tecnológica. Países que durante décadas dependían de software extranjero están recuperando el control de su infraestructura digital. Y lo hacen con Linux. Pero el impacto no se queda en lo político, también es social. En África, en América Latina, en el sudeste asiático, millones de personas acceden a la tecnología por primera vez gracias a dispositivos con Linux. Smartphones de bajo costo, computadoras educativas, routers comunitarios, todos corren Linux. Y no solo eso, la comunidad de desarrolladores de Linux se ha diversificado. Ya no son solo ingenieros de grandes empresas, ahora hay científicos, médicos, maestros, estudiantes y ciudadanos comunes que contribuyen al kernel. Hay un programador en Nairobi que envió un parche para mejorar el soporte de baterías en laptops africanas. Hay una bióloga en Chile que usa Linux para analizar datos genéticos. Hay un grupo de estudiantes en Indonesia que crearon una distro para escuelas rurales. Este es el verdadero poder del código abierto. Democratiza el conocimiento y la creación. Y en un mundo donde la tecnología define el acceso a la educación, la salud y el empleo, eso es revolucionario. Pero Linux no solo democratiza el acceso, también democratiza la innovación. En 2027, una startup de Singapur usó el kernel de Linux para crear un sistema operativo para prótesis inteligentes. No tuvo que pagar licencias, no tuvo que reinventar el kernel, solo tuvo que adaptarlo. Y en 6 meses
lanzó un producto que cambió la vida de miles de personas. Lo mismo hizo una cooperativa de agricultores en Brasil, que usó Linux para crear un sistema de monitoreo de cultivos con drones. Sin Linux, estos proyectos habrían sido imposibles. El costo del software propietario los habría eliminado antes de nacer. Linux no solo es un sistema operativo, es una herramienta de liberación económica y social. Y su filosofía está influyendo más allá del software. En 2028, surgieron movimientos que aplicaron el modelo de código abierto a la medicina, la educación y la energía. Proyectos como Open Medicine y Open Energy Grid se inspiraron en Linux para crear soluciones comunes, accesibles y auditables. La idea es simple. Si el software puede ser un bien común, ¿por qué no el conocimiento, la salud o la energía? Linux no solo cambió la tecnología, está cambiando la forma en que pensamos sobre la propiedad, la colaboración y el progreso. El legado de Linux no es solo técnico, es filosófico, económico y social. Es la prueba de que, cuando el conocimiento es libre, la humanidad avanza más rápido. Linus Torvalds no buscaba cambiar el mundo, solo quería un sistema que funcionara. Pero al abrir el código, permitió que miles de mentes brillantes lo mejoraran. Y así, de un correo en 1991, nació una revolución silenciosa. Hoy, Linux no es solo un sistema operativo, es la infraestructura invisible que sostiene la civilización digital. Cada vez que envías un correo, haces una videollamada, usas una app o buscas en Internet, estás interactuando con Linux. Está en los servidores que alojan tus datos, en los routers que envían tus paquetes, en los satélites que te conectan. Está en los hospitales que salvan vidas, en los laboratorios que descubren vacunas y en las escuelas que educan a millones. Y está en los hogares de personas que, sin saberlo, usan Linux todos los días. Pero su verdadero legado no es su dominio tecnológico, es su filosofía de colaboración global. Linux demostró que es posible construir algo masivo, complejo y confiable sin una jerarquía central, sin un dueño, sin una corporación que lo controle. Es un modelo de gobernanza descentralizada, meritocrática y abierta, donde lo que importa no es quién eres, sino qué aportas. Este modelo ha inspirado movimientos más allá del software. Medicina abierta. Proyectos que comparten datos de investigación para acelerar curas. Energía abierta. Redes de energía descentralizadas basadas en código libre. Educación abierta. Plataformas educativas accesibles para todos. Linux no solo cambió la tecnología, cambió la forma en que vemos la creación, la propiedad y el progreso. En un mundo donde la desigualdad tecnológica amenaza con dividir al planeta, Linux es una herramienta de soberanía digital. Países que dependían de software extranjero ahora pueden construir sus propios sistemas. Comunidades que no tenían acceso a la tecnología ahora pueden crear soluciones locales. Y cualquier persona con una idea puede, desde su casa, contribuir al futuro. La historia de Linux es la historia de la resistencia a la monopolización del conocimiento, de la creencia de que el software, como el conocimiento, debe ser un bien común. Y aunque gigantes como Microsoft, Apple y Google dominan el mercado, todos dependen, de una u otra forma, de Linux. Microsoft usa Linux en Azure. Google lo usa en Android y sus servidores. Apple lo usa en sus servidores internos. Incluso los sistemas que parecen más cerrados están construidos sobre cimientos abiertos. Porque, como dijo Linus Torvalds, lo interesante no es el código, lo interesante es la gente que lo construye. Y esa gente, millones de desarrolladores, empresas, científicos y entusiastas, sigue construyendo. En 2030,
Se estima que Linux estará en más de 10.000 millones de dispositivos. Controlará robots, ciudades inteligentes, colonias en Marte. Será el sistema de los coches autónomos, de los implantes médicos, de los sistemas de defensa planetaria. Y seguirá siendo libre, porque el modelo de desarrollo de Linux es autónomo. No depende de una sola empresa. No se detiene si un CEO toma una mala decisión. Sigue avanzando, incluso si el mundo se derrumba. La historia de Linux no ha terminado, solo está comenzando. Y su próxima fase no será sobre tecnología, será sobre valores. Sobre si queremos un futuro donde el conocimiento es propiedad de todos o solo de unos pocos. Linux no es solo código, es una declaración de principios. Y mientras haya alguien dispuesto a compartir, a colaborar, a construir algo mejor para todos, Linux seguirá vivo. Porque Linux no es solo un sistema operativo, es la prueba de que, cuando trabajamos juntos, podemos crear algo más grande que nosotros mismos.